Increíble, ¿no? Y lo más sorprendente es que según Julio Corcuera, internacionalista, quien ya está conmigo aquí en la central de RPP, esto de fugarse en México parece que se está volviendo moda. No es la primera vez que algo así sucede. De hecho, que tan grande y tratándose de un narcotraficante, el más importante, el más peligroso de México, sí, pero es bastante habitual que se escapen internos de diferentes cárceles de este país. Lo que pasa es que muchas veces las noticias tampoco llegan hasta esta otra parte del mundo. Gracias por estar acá, Julio. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino que es sorprendido, al igual que todos, ¿no? Bueno, sí, de un lado, de otro lado, no necesariamente es así. Como te comentaba antes de iniciar de este espacio, el diario El País ha recordado las fugas más importantes de América Latina en los últimos años, y coincidentemente estas fugas son repetitivas en México. Sin duda, no de un personaje tan mediático como Joaquín Guzmán lo era, pero la afectación a la institucionalidad mexicana resulta ser considerablemente grave. Pero por eso mismo, lo que llama la atención es que, habiendo tantos antecedentes, las autoridades mexicanas no hayan tomado las medidas de seguridad necesarias, preventivas, para evitar que esto se siga dando. El que se ha ido es nada menos que el Chapo Guzmán, quien en el año 2001 también se había escapado de una cárcel. Él cayó en el año 93, 8 años después, exactamente el 19 de febrero el 19 de enero del 2001 escapa, 8 años después, y escapa en la transición del gobierno del PRI hacia el PAN. Vicente Fox, presidente electo, alza su voz de protesta, diciendo que le han dejado un presente griego en medio de esa transición. Él ha sido capturado recientemente, el 22 de febrero del 2014. Ha pasado un poco más de un año y él ha escapado. Es la persona más mediática, porque yo quisiera hacer notar que en la cárcel donde él está, se encuentran otros grandes capos, como Ciel Cárdenas Guillén, el gran líder del Cártel del Golfo, La Tuta, el Z40, que no son menos poderosos, que no son menos ricos, pero lo particular es que esta persona logra escapar. Tal vez para nosotros menos famoso. Claro, es menos famoso, sin embargo sería, según lo que han dicho además diferentes medios mexicanos, dentro del mundo del narcotráfico, el más importante. El más emblemático. No el más mediático quizás ahora mismo, pero sí, exactamente, el más emblemático. Me gustaría que le puedas contar a los televidentes quién es el Chapo Guzmán. Él inicia su carrera delictiva junto a Miguel Ángel Félix Gallardo. Era conocido como el Padrino en México. Hablamos de un narcotráfico distinto, de los años 80. En el año 89, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo cae preso, él crea su organización conocida como el Cártel de Sinaloa. Es conocido por sus actos de generosidad y por haber hecho de este Cártel de Sinaloa un gran cártel. La figura de él es sumamente emblemática. Hay un corrido que yo recuerdo mucho, porque en sus frases habla de él y dice algo así como la pobreza en su vida es historia, la hizo añicos a punta de balas. Lo que plantea la relación que existe entre ese tráfico ilícito y el dinero que obtienen estas personas. Una especie de Pablo Escobar mexicano, pues, ¿no? Sí, con la diferencia que Pablo Escobar era mucho más mediático, postuló al Congreso, hacía más... Ya quería, y lo tuvo, además una carrera política. Exacto, no se expuso mucho más, que este señor tuvo marcado su vida, digamos, en el tránsito del crimen con mucha claridad. Peña Nieto fue interpelado cuando atraparon al Chapo Guzmán. Naturalmente muchas personas plantearon que lo envíen directamente a los Estados Unidos. Lo que Peña Nieto dijo es que el escape de Guzmán por segunda vez sería imposible y que dejar escapar sería imperdonable. Hoy esas mismas afirmaciones complican un gobierno debilitado por otra serie de denuncias y que tenía entre sus logros precisamente esta captura. Y además, esta vez, tomando en cuenta de que existía la fuga del año 2001, había sido trasladado el Chapo a una cárcel de máxima seguridad, que además tiene todos los sistemas tecnológicos y la modernidad que requiere una cárcel de esta naturaleza para creer o pensar hasta ayer mismo que era imposible que alguien pudiese escapar, y lo logró construyendo un túnel de 1,5 kilómetros. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Y alrededores, esta cárcel tiene sensores de movimiento, entonces lo que afirman es que si alguien intenta transitar, estos sensores van a indicar que sale. Sin embargo, no funcionaron los sensores. Hará menos de 4 meses, el encargado de esta penitenciaría indicó que era imposible que Guzmán siquiera
o alguien pudiera escapar, pero este señor lo logró. Es indudable, en la opinión de Viridiana de Ríos, que es una experta de este tema en los Estados Unidos y mexicana, sí, que acá hay una mezcla de dos cosas contundentes: corrupción, porque tiene que haber habido funcionarios que han mirado al techo cuando esto ha ocurrido, y la colusión de una organización que ha operado como apoyo detrás, a través de dos vías: el dinero o la amenaza. Eso también es algo que ocurre. Sí, pero también el poder, porque evidentemente tienes que romperle la mano a varios agentes de seguridad de este penal para que se hagan los locos, o encima, peor todavía, que ayuden, ¿no? O amenazar a su familia gravemente, secuestrar a la familia. Es una situación bastante complicada. Pero siempre, digamos, ante una situación así, por más de que lo que se esté diciendo ahora es que se llevó a cabo esta construcción de manera muy rápida para evitar ser ampallados, como decimos nosotros aquí, es imposible creer que alguien dentro del poder de la estructura gubernamental mexicana no supiera de eso. Hay en los análisis de balance de cómo México termina siendo bastante violento, hay una de las variables que ha tenido que ver es con la estructura descentralizada, bastante descentralizada de este poder, es decir, los gobiernos locales controlan su propia policía, entonces infiltrar a un narcocandidato con control de policía es nefasto. Por eso propuestas de esa naturaleza en otras lecturas han sido rechazadas, viendo ese mal ejemplo. Un narcocandidato con policía que responde directamente a su función es peligroso. Y en temas de narcotráfico y de cárteles, Julio, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a mí me da la sensación de que en México cada estado, cada provincia tiene su forma, su propia manera de operar, y pareciera que no existiese una política de manejo de este tipo de delitos de forma organizada, ordenada y sobre todo homogénea, ¿no? En Guadalajara existen sus propias maneras, incluso, y mecanismos de parte de los narcotraficantes de operar y de moverse. En DF lo mismo, y así esto en los estados donde sabemos que se mueven más y además sus propios ritos y sus propios códigos, ¿no? Este grupo, por ejemplo, del cártel de los Zetas, que son un remanente de las fuerzas especiales mexicanas, de la GAF exactamente, es completamente distinto a los caballeros templarios, que son un cártel con alusiones religiosas, por ejemplo, y estos a su vez son distintos a otros cárteles como el de Guadalajara o como el cártel de Michoacán. Es interesante, sí, que en el gobierno de Felipe Calderón se declaró una guerra contra las drogas, una lucha frontal contra estos carteles, y el resultado fue contradictorio, es decir, los niveles de violencia y de homicidios se dispararon en una espiral de violencia nunca antes vista. Peña Nieto ha querido desmarcarse de esa herencia y plantear otra estrategia. Uno de las banderas que levantaba era capturar a los líderes sin desperdigar tanta violencia para los civiles. El Chapo era un logro importante que ya terminó, digamos, ese discurso, y tendría que capturarlo en unas horas o mañana como para poder recuperar la legitimidad. ¿Y crees que eso suceda? Bueno, Interpol ya emitió la alerta a nivel internacional, pero ¿crees que realmente sea tan fácil? No, sin duda. Estamos hablando de una organización considerablemente más compleja a algo que se haya visto en el Perú o en algún país vecino. En México, lamentablemente, no solo los niveles de violencia y de sofisticación han sido considerablemente más altos, ¿no? Aquí, claro, cuando nos enteramos de la noticia, lo primero que se nos vino a la mente, a la memoria, es el caso de Polay, a través de un túnel también, pero era una cosa, digamos, ridícula, a comparación de lo que estamos viendo. Con ventilación y luz eléctrica. No por comparar a los delincuentes que fugaron, estamos hablando de un terrorista, de un narcotraficante, no sé quién es peor, pero sí de las formas y los mecanismos que se utilizaron para poder lograr esto. Además, como reitero, en una cárcel de máxima seguridad, donde las autoridades han declarado y una vez que esto resulte ser imposible y demás. Claro, y razón además por la cual lo trasladaron al Chapo allí, luego de haber sido detenido, de haberse fugado, de haber sido recapturado recién el año pasado, y que ahora pase esto. ¿Cómo le va a pasar la factura? Definitivamente ya le ha venido pasando en los Estados Unidos. La prensa norteamericana, el New York Times, el Washington Post han declarado ya vienen haciendo declaraciones diferentes políticos. Donald Trump, por ejemplo, ha empezado a tuitear en contra de la comunidad latina, particularmente los mexicanos, dándole razón a la más dura del Tea Party norteamericano, ¿no? Bueno, pero no se puede generalizar. Aquí no se trata de un asunto de la población mexicana, del ciudadano mexicano, sino de
responsabilidad que al menos políticamente tiene que asumir el presidente y compañía y las autoridades policiales y demás por haber permitido que esto suceda, porque la negligencia viene de ellos, sin duda, obvio. Claro. Increíble. Muchas gracias, Julio, por haber venido. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. ¿Con qué cámara estoy? ¿Con esta? ¿Con esta? Ahí, con esta. Perfecto. Publicidad y volvemos con más.